Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Rafael Guzmán, diputado ante la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento. Gracias por acompañarnos. Gracias, Andrea. Es muy importante su presencia en el estudio, ya que el día de ayer estaban presentando unas cifras oficiales, un balance de lo que ustedes consideran son el indicador de la inflación en el último mes. Quisiera que nos hablara acerca de esos datos, cómo los recabaron y cuál es la veracidad de esas cifras. Sí, bueno, Andrina, como tú sabes, el Banco Central de Venezuela desde hace 3 años abandonó sus funciones de divulgarle a todos los venezolanos el rumbo de la economía. El índice de precios, en este caso, la Asamblea Nacional no podía quedarse de manos cruzadas, de brazos cruzados frente a esto que estaba sucediendo, a la inflación que el gobierno todavía, bueno, lo ha reconocido con los hechos, ¿no? Entonces, a partir de enero del año 2017, la Asamblea Nacional, bajo la misma metodología del Banco Central de Venezuela, con muy pocos recursos, pero con un voluntariado desplegado a lo largo y ancho del país, le damos a los venezolanos el índice de inflación. A partir de septiembre de ese año 2017, Venezuela entró técnicamente en lo que se denomina hiperinflación, que es la inflación es el aumento acelerado, la hiperinflación acelerado de los precios. Vimos como en el mes de agosto, a finales de agosto, apenas ya a partir del 17 de agosto, el gobierno anunció un paquete de medidas que él denomina económicas, pero que al final fueron un paquete tributario, fiscal para el bolsillo de los venezolanos, político para el accionar de los venezolanos, que trae como consecuencias más escasez, desabastecimiento. El gobierno reconoció mediante la maxi devaluación, que el precio del dólar estaba muy por debajo de lo que realmente estaba, lo llevó a 6 millones de bolívares, estableció precios y donde esos precios se fueron en muchos casos a más de un 1000%, con la lamentable conclusión de que para el mes de agosto la inflación fue del 223%. ¿Cuál pudiera ser el impacto del conjunto de medidas que fueron anunciadas por el gobierno nacional que ellos aseguran de alguna manera están fundamentadas en fortalecer el poder adquisitivo de los venezolanos? Mira, la única medida que el gobierno anunció como la panacea es llevar a los venezolanos a ganar 1.800 bolívares de los nuevos, ¿no? Ahora, en el caso de un Estado venezolano que días antes no tenía cómo pagarle el salario a las enfermeras, no tenía cómo satisfacer los requerimientos de los trabajadores del sector del sector eléctrico, de los maestros, de la noche a la mañana dice, les vamos a pagar 4.000 veces más, es decir, de 3 millones de bolívares. Un aumento de 5.000%. Exactamente. Pasa a 1.800 bolívares soberanos. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De dónde? Si el gobierno no está produciendo un solo barril de petróleo más bien está produciendo menos. Si el gobierno está subsidiando la gasolina como la subsidia y no establece los correctivos para que se acabe el contrabando de extracción. Si el gobierno ataca a la producción privada mediante expropiaciones, persecuciones, entonces no se están generando bienes y servicios, no se están generando nuevos bienes y servicios que se necesitan porque son escasos los productos que hay, y además le metes esa cantidad de plata porque al final esa plata viene de algún lado, en este caso es el Banco Central que la emite a petición del Ejecutivo. El Banco Central perdió su autonomía también en la política monetaria, se convirtió en un cajero automático del gobierno y bueno, tienes esa lamentable Desde el situación. punto de vista propositivo, porque ya hemos hablado en reiteradas ocasiones acerca de las consecuencias y el diagnóstico de la situación de la economía de Venezuela, ¿cuál sería la propuesta que se está adelantando desde la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, más allá de las diferencias políticas que puedan existir con el Ejecutivo Nacional? Mira, desde la Comisión de Finanzas nosotros lo hemos advertido. Desde la Asamblea Nacional se advirtió, hay 10 medidas establecidas, obviamente ahorita se necesitan muchas más. Pero tú necesitas el torniquete que tú tienes que presentarle en este momento, que el peor flagelo que estamos viviendo los venezolanos es la hiperinflación. Tienes que trabajarlo a través de una política fiscal, una política monetaria y una política cambiaria. El gobierno anunció con bombos y platillos que despenalizó los ilícitos cambiarios, pues
Entonces, sí, se derogó la ley de ilícitos cambiarios. Deroga la ley de ilícitos cambiarios malamente, porque la pretende derogar por un órgano que no es legítimo, pero mantiene el control de cambio, porque el control de cambio no está en la ley de ilícitos cambiarios, está en los convenios cambiarios, y siguen habiendo los mismos problemas de oscurantat en el mecanismo de asignación de divisas. Entonces sigue el mercado paralelo. Entonces devaluaste a 6, pero automáticamente se estableció el mercado negro, porque la gente no puede acceder libremente a ese mercado oficial a comprar las divisas, por una parte. Por la otra dices que vas a tener un plan fiscal prusiano, donde no va a haber déficit fiscal, pero anuncias un aumento de salario y un bono, y el dinero sale de dónde. Entonces el Banco Central emite dinero inorgánico. Y la política además monetaria, donde anunciaste con bombos y platillos la reconversión cambiaria, y esa reconversión cambiaria no dio sus frutos porque no hay suficiente efectivo, tienes a todo el mundo desconcertado, el gobierno no informó cuántas piezas de efectivo iban a llegar al país y cómo están repartidas. Ni siquiera tomó el ejemplo que se dio cuando el presidente Chávez anunció la reforma monetaria de reconversión en el año 2008, y mira, hubo una convivencia, el 40% de toda la masa monetaria era en efectivo, no hubo traumas normales adicionales. Entonces ahora la gente sigue con esta zozobra, buscando como puede los productos que estén, viendo cómo se genera. El gobierno lo que ha generado es un conflicto permanente ahora entre consumidores y comerciantes, conflicto entre el empleador y el trabajador, conflictos entre las juntas de condominio, si mantienen o no mantienen, tratando de distraer realmente del que el problema de esto son problemas políticos, porque el gobierno no tiene ninguna intención de cambiar su modelo de dominación. Y eso es lo que está sucediendo. El gobierno no anunció una sola medida de cómo se va a producir más petróleo. El gobierno no anunció una sola medida de cómo los empresarios van a salir a producir más, cómo el productor del campo va a producir más y más seguro. Entonces, no hay forma. Acerca de eso de la producción, es importante rescatar las declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de ayer, donde informó que el sector empresarial, en una reunión que se sostuvo en el Palacio de Miraflores con distintos representantes del sector empresarial, que están garantizando que 10.000 millones de bolívares soberanos en créditos para la producción. Y Nicolás Maduro dijo: les puedo garantizar que el gobierno nacional, a través del DICOM, tiene todo el dinero y divisas para el desarrollo del país a precios justos de mercado, ganar, ganar. ¿Piensa usted que esto se cumpla? Mira, lamentablemente, mientras no haya mecanismos transparentes de asignación de divisas que permitan establecer en hiperinflación, tú no puedes. Hay hiperinflación en este momento. Estamos viviendo una inflación del 4% diaria, y esto no se puede negar. Fíjate, cuando tú tienes precios acordados con una inflación del 4% diario, tú tienes que ajustar los precios prácticamente todos los días. Entonces, si no hay un ajuste real, si no hay una transparencia en los mecanismos de asignación de precios, pues lamentablemente los precios no van a durar. ¿Cuál debería ser el correctivo que no suponga esa política de control de precios que ustedes proponen? Bueno, primero tú tienes que hacer una política fiscal al revés de la que estableció el gobierno. El gobierno lo que hace es buscar pechar al productor, al consumidor, a los venezolanos para soportar los malos manejos del gobierno de los recursos de todos los venezolanos, de ese petróleo, de cómo se malversó y se malgastó más de 1 millón de millones de barriles de millones de dólares producto de la renta petrolera. Eso por un lado. El gobierno tiene que establecer reglas claras, tiene que generar confianza. Tú no puedes estar persiguiendo al productor, acosándolo. Y acuérdate que el gobierno tiene una medida él persigue, amedrenta y domina. Esa es la intención del gobierno. Al gobierno no le interesa que aquí hayan productores, al gobierno le interesa que hayan gente sumisa. Al gobierno no le interesa que tú seas el dueño de tu futuro.
Al gobierno no le interesa que usted, con la plata que tenga en el bolsillo, pueda comprar los bienes que usted necesita para comer, para sus medicinas, pagar su casa, llenar de gasolina el carrito que tiene. Al gobierno no le interesa eso, que usted sea propietario, que usted sea independiente, que usted sea ciudadano. Al gobierno lo que le interesa es dominar. Dominar, ¿por qué? Porque es la única forma que el gobierno entiende que con la dominación, con la sumisión del individuo, se va a mantener en el poder. Y eso es lo lamentable. Acerca de las regulaciones referidas a la gasolina, ¿cuáles pudieran ser las observaciones que ustedes tienen? Bueno, el mecanismo que ellos plantearon todavía no está lo suficientemente claro. Hemos visto... Los pilotos en 8 estados. Los pilotos han sido un fracaso. Fíjate, que tú pretendas darle gasolina preferencial a otra persona, a unas personas, a unas sí y a otras no, va a suceder lo mismo que con el dólar. Se va a generar un mercado paralelo de la gasolina. Porque con los controles sucede eso, con los controles se abren mercados paralelos. El gobierno tiene 15 años haciendo control de cambio, ahora también va para la gasolina y no entendió que ese control de cambio no fue exitoso. Fíjate, en el país estamos hablando de una población de vehículos que está rodando en este momento con la gasolina gratis de 700.000. Tienen en el sistema ya registrados 3 millones. ¿Ustedes creen que esos 3 millones de vehículos van a salir a rodar? No, son venezolanos que van a decidir sencillamente buscarle beneficio al que tenemos todos los venezolanos, porque la renta petrolera es de todos los venezolanos, a decir, yo no puedo sacar mi carro a rodar porque no tengo repuesto, pues no tengo caucho, no tengo, el alternador se fregó, no consigo la correa. Entonces voy a aprovechar de agarrar esta gasolina, la vendo y bueno, yo obtengo un beneficio. El gobierno debió haberse copiado hasta de su aliado político, que es Irán, cuando hizo el aumento de la gasolina, donde a toda la población de Irán se le adelantó parte de esas ganancias del aumento de la gasolina durante meses incluso, y a ese momento, bueno, pues sencillamente a partir del aumento de la gasolina, esa persona ya tenía en sus cuentas una cantidad de dinero para poder enfrentar esa situación, bien sea porque tenía su vehículo o porque iba a pagar un aumento de pasaje o porque iba a poder cubrir el incremento de los bienes por el aumento del propio combustible. Diputado, ya se nos está agotando el tiempo y antes de finalizar quisiera que habláramos acerca de toda la polémica que se generó el día de ayer con el tema de la inmigración de los venezolanos. El gobierno insiste en decir que el tema migratorio está siendo tomado como bandera por distintos países y factores que le adversan como un argumento para propiciar una invasión militar a Venezuela. ¿Usted lo cree así? Mira, el gobierno siempre pretende echarle la culpa a otro de los problemas que él mismo genera. La diáspora es una realidad. La diáspora la vemos todos los venezolanos en las calles todos los días. Cada vez vemos menos gente en el país, en las calles, los comercios están cerrados, cada día hay menos fuentes de trabajo formal, y eso es producto de la política del gobierno. Al gobierno, el primer beneficiado con que se vaya aquí la gente es el propio gobierno. Obviamente tiene que echarle la culpa frente a la comunidad que se está viendo afectada, porque la economía de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de todo el hemisferio se está viendo afectada por esta diáspora. O sea, ayer estábamos viendo cifras como el caso de Uruguay, un país de 3 millones de habitantes, que tú le metas 17.000 venezolanos, eso genera un problema, eso genera una conmoción social y económica para cualquier estado. Y obviamente alzan la voz frente a lo que está sucediendo. Así que no puede entenderse como una excusa para una intervención militar donde los enemigos del gobierno están en el propio gobierno, no están en los militares de otros países. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Rafael Guzmán, diputado ante la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento. Gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros.